pero me falta algo muy importante. Mi Biblia. Ok, a ver si esto funciona bien. Perfecto. Muy bien. El tema de hoy día es un tema que muchos ya conocen, otros no conocen, pero lo que más me interesa es que estos temas son puestos en el Internet. Y mucha gente tiene acceso, personas que a veces andan por ahí, pues, y llegan a escuchar los temas de cosas que ni siquiera en sus mentes llegan a entender por qué de ciertas cosas. ¿Qué es la profecía? ¿Qué es profecía? Profecía, de acuerdo, por ejemplo, encontré esta definición de profecía. Dice, profecía es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Otra definición dice don sobrenatural para pronunciar oráculos en nombre y por inspiración de Dios. Y la tercera es la que la traje, pero a mí no me gustó porque deja fuera el nombre de Dios. Dice predicción hecha en virtud de don sobrenatural. Ahora, la verdadera profecía, ¿quién es el que da la profecía? ¿A través de quién? Utiliza a un ser humano y ese ser humano se le conoce como un profeta o una profetisa. Porque encontramos profetas y profetisas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y también encontramos para el tiempo del fin. La última definición dice predicción hecha en virtud de don sobrenatural. Es lo que muchos están diciendo, que ellos tienen un don y pueden predecir el futuro. Pero yo le pregunto, ¿Satanás puede leer o predecir el futuro? No lo puede hacer. ¿Qué es lo que Satanás hace para hacer pensar a los demás que él tiene o lee el futuro? ¿Perdón? Lo observa uno. No. Para predecir el futuro. ¿Qué es lo que Satanás hace? Es muy simple. Por ejemplo, mucha gente hoy día va a consultar a todos estos que según ellos leen, ¿cómo es que le llaman? Adivinos, psíquicos y todas estas cosas que la gente va y supuestamente les leen, ¿qué cosa? El futuro. La gran mayoría de esos son charlatanes. ¿Para qué estamos con cosas? Son charlatanes. Pero más de alguno por ahí le pega, y hay algunos que sí hablan y dicen lo que va a ocurrir. No es porque estén leyendo el futuro, es que hay muchos que tienen conexión directa con Satanás. ¿Y cómo trabaja Satanás? De esta manera. Supongamos, la sierva del Señor dice de que Satanás tiene laboratorios donde ha aprendido a manejar la naturaleza y puede crear huracanes, terremotos y toda clase de desastres naturales. Eso dice el espíritu de profecía. Ahora, viene Satanás y le dice a su siervo, a que trabaja con él, en una semana va a venir un tremendo huracán en las costas de Miami. Y entonces, en esa semana, ¿qué ocurre? Ocurre esa persona es profética. Le pregunto, ¿eso es profecía? Eso no es profecía. Satanás hizo algo que él mismo profetizó que iba a hacer. Eso no es profetizar. Yo le digo, hermanos, voy a profetizar. Les profetizo que esa pantalla se va a cambiar ahora. Soy profeta. No, eso no es profecía. Eso es hacer algo que yo sé que va a ocurrir.
Pero Dios conoce todo desde el principio hasta el final y no tenemos que decirle nada. Dios conoce hasta lo que el enemigo piensa y va a hacer. Conoce nuestros pensamientos, conoce cada uno de nosotros y sabe quién de los que estamos aquí vamos a ser salvos y sabe también quién de nosotros vamos a ser perdidos. Porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Para Él no existe ninguna cosa media extraña, media rara. Dios sabe la verdad. Pero también Él, su verdad y su don profético se lo comunica a sus profetas y sus profetas se lo comunican ¿a quién? A su pueblo. Dios tiene un pueblo especial y ese pueblo especial tiene el don profético, ¿sí o no? ¿Qué significa eso? Significa que su pueblo puede comprender la profecía, lo que las demás iglesias ni siquiera tocan porque no entienden absolutamente nada de la profecía. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, un versículo que usted y yo conocemos, Revelation 12, 17, dice así: entonces el dragón se enfureció contra la mujer. El dragón es Satanás, la mujer es la iglesia. Esta es la verdadera iglesia, la única iglesia, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, y da dos características, los cuales guardan los mandamientos ¿de quién? De Dios. Fíjese que la Biblia no dice solamente guardar los mandamientos, dice guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que hay un poder que ha puesto sus propios mandamientos y no son los mandamientos de Dios. Pero también dice, tienen el testimonio de Jesucristo. Acá tiene dos características de la iglesia verdadera: guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 19:10 dice claramente que el testimonio de Jesucristo, vamos a leerlo, dice Apocalipsis 19:10, y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es ¿qué, hermanos? Es el espíritu de la profecía. O sea que las iglesias que guardan los mandamientos de Dios, que guardan todos los mandamientos de Dios y que entienden, son las únicas que pueden tener el espíritu ¿de qué? De la profecía. Por eso ninguna iglesia entiende la profecía, ni enseña la profecía, no la comprenden y tampoco la pueden aplicar. Así de simple. ¿Nos hace esto mejores a nosotros? No, no somos mejores que nadie. Es la gracia de Dios que abrió nuestros ojos y entendimos lo que significa para Dios la ley de Dios y todos los regalos que vienen y acompañan para aquel que obedece a este tipo de cosas. Entonces, a través de la profecía es que usted y yo vamos a entender por qué el Señor ha revelado de hace 3.500 años atrás las cosas que están sucediendo en este momento y que terminarán antes con la venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, los invito a ir al libro de Daniel, capítulo 7. En Daniel, capítulo 7, encontramos la revelación de 4 bestias. 4 bestias son 4 poderes que dominan la tierra
y que Satanás utiliza para ejercer su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Eso es una bestia, ¿ok? Y entonces menciona estas 4 bestias. Por ejemplo, Daniel 7:7 dice así: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las demás bestias que habían sido antes que ella, y tenía 10 cuernos. Y entonces quiero mostrarles esta figura, después regresamos. Ahí está Daniel 7 con sus 4 bestias, son 4. Nosotros nos vamos a enfocar en la última solamente. Para su conocimiento, la primera bestia representa a Babilonia, la segunda bestia representa a Medo-Persia, la tercera bestia a Grecia, y la 4ª es la Roma imperial, la Roma de los Césares. ¿Ok? Pero nosotros no puedo en esta mañana meterme en cada una de ellas porque estaría todo el día acá. Vamos a hablar un poquito acerca de la 4ª bestia y lo que esa 4ª bestia, primero tenemos que identificarla para saber quién es. Y entonces, dice versículo 8, Daniel 7:8, y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba, ¿qué cosa, hermanos? Grandes cosas. Aquí está hablando de que justamente este poder que es Roma, la Roma imperial, la Roma de los Césares, fue dividida en 10 porciones cuando las tribus bárbaras entraron en Roma, y Roma quedó completamente seccionada, y quedó seccionada en 10 lugares. Pero dice que de uno de esos lugares, ¿qué salió, hermanos? Un cuerno. Pero era un cuerno pequeño, y dice que ese cuerno, dice, tenía ojos como de ¿qué? Como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué significa normalmente cuando alguien habla grandes cosas? ¿Qué significa? Significa que habla más de la cuenta y habla cosas en contra de Dios. Entonces, este poder que sale de Roma imperial sale a través de uno de esas 10 divisiones, y este cuerno es pequeño. Un cuerno normalmente significa un líder. ¿Ok? Es un líder. Por eso tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Por qué? Porque al comienzo de todo esto era solamente un líder, pero con el tiempo llegó a convertirse en un poder mundial, en una bestia. Pero nos vamos a concentrar solamente en ese cuerno pequeño. Y entonces, ahí tenemos una foto del cuerno pequeño, ¿ok? Eso no es una foto, una figura. Pero miren lo que dice, por ejemplo, vamos a ir a Daniel, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 17. Para que todos sepan, dice la palabra de Dios, estas 4 grandes bestias son 4 reyes o 4 reinos que se levantarán en la tierra y que dominarán la tierra, pero van a dominársela no para Dios, sino que van a dominarla ¿para quién? Para Satanás. Eso es una bestia. Dice el versículo 18, después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino por siempre, eternamente y para siempre. Después que ellos hayan tenido esto, Dios les va a quitar todo y se los va a dar a los únicos que hayan hecho la voluntad de Dios. Pero usted y yo tenemos que conocer
¿cuál es ese cuerno pequeño? ¿Y qué es lo que está haciendo? Entonces, dice el versículo 19, quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Esta bestia era la Roma imperial, eran los hombres más crueles, los ejércitos más crueles, usaban justamente el metal que ellos están describiendo acá, el hierro. Y de todas las bestias, nunca habían habido un ejército tan cruel como el ejército romano. Si usted se acuerda, o si usted estudió, por ejemplo, Babilonia llevó presos a todos los judíos a Babilonia. ¿Pero los trataban como esclavos? No, los trataban decentemente. Y así sucesivamente, incluso los medo-persas también estaban en contra, pero Roma era el pueblo más cruel que existía, por eso devoraba, dice, como una bestia que no tiene descripción. Y dice el versículo 20, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes grandezas y parecía más grande que sus compañeros. O sea, este cuerno pequeño parecía pequeño, pero hablaba grandes cosas y se hacía más grande que cualquiera de las otras 10 divisiones que existían en Roma en ese momento. Versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra ¿contra quién, hermanos? O sea que este cuerno se mete ¿con quién entonces? Se mete con la iglesia, hable grandes cosas, se hace como si fuera Dios, se persigue a la iglesia, es lo que la Biblia nos está diciendo, escrito hace 3.500 años atrás, queridos hermanos. Dice versículo 22, hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Vuelve a repetir que esto va a tener un final. Y entonces dice el versículo 23, más detalles acerca de la cuarta bestia. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Cuál es ese cuarto reino, hermanos? A ver si están poniendo atención. ¿Cuál Roma? No, ya sabemos que es una bestia. ¿Cuál es la Roma que está hablando acá? No es la Roma papal, es la Roma imperial. Todavía no existe la Roma papal. ¿Cuándo comienza la Roma papal? Cuando empieza a salir el primer cuerno pequeño, pero es solamente un cuerno, no es todavía una bestia. Entonces, dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará. ¿A cuánto de la tierra, hermanos? Toda la tierra devorará y la sollará y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahí están las 10 divisiones. Dice, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros. Ese es el cuerno pequeño. Dice, y a 3 reyes subyugará. Esos fueron los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Y entonces quiero que pongan atención al versículo 25, porque acá se va a concentrar la predicación de hoy día. Dice, y hablará palabras ¿contra quién? O sea que este poder es un poder religioso porque se mete ¿con quién? Con Dios. Dice, y a los santos del Altísimo, ¿qué va a hacer? Quebrantarás, va a perseguir la iglesia y pensará ¿en qué cosa? En mudar los tiempos y la ley. Y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. A ver, ¿qué poder salió de la Roma imperial que se metió con Dios y ha cambiado la ley de Dios y ha cambiado los tiempos de Dios
y ha hecho todo lo que ha querido. Mire, aquí vamos a ver algunas de las características de este cuerno pequeño, que usted lo puede revisar en su casa, porque puse los versículos más adelante. Dice, por ejemplo, Daniel 7:8, este cuerno hablaba grandes cosas. Significa que se metía, ¿cierto? Decía, oh, yo soy aquí, yo soy allá. Se metía contra Dios. Pero dice también que hacía guerra contra los santos y los vencía. Daniel 7:21. Pero también hablará palabras contra el Altísimo, Daniel 7:25. Perseguirá al pueblo de Dios, Daniel 7:25. Pensará en mudar los tiempos y la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál es la ley, hermanos? Esto que están aquí. Lo que nosotros ponemos acá al frente es la ley de Dios. La ley de Dios son los 10 mandamientos. Dice, también creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Daniel 8:9. Significa que ya se expandió en toda la tierra. Domina por todos lados. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte de las estrellas y las pisoteó. O sea, se metió con las cosas que pasan en el santuario celestial. Dice, se engrandeció contra el príncipe de la fortaleza. Se metió con el Señor Jesucristo. Por él fue quitado el continuo. ¿Cuál continuo? El Señor Jesús murió. Y cuando él murió, pagó por los pecados de todos nosotros. Pero este cuerno pequeño, ¿qué es lo que hizo? Pues dijo que ahora necesitamos tener un sacrificio prácticamente todos los días. ¿Cómo se llama ese sacrificio que este cuerno pequeño ha impuesto a todos los que lo siguen a ellos? ¿Cómo se llama eso? La misa. La misa es un sacrificio. Cuando el sacerdote está al frente, ¿cuántos de ustedes alguna vez pertenecieron a la Iglesia Católica? A ver, levanten la mano. La gran mayoría. Yo también. De allá vengo yo. Cuando el sacerdote está al frente y entonces él toma porque él tiene una hostia grande, ¿cierto? Entonces él la toma y la levanta, ¿cierto? Y está toda la iglesia allá y suena una campanita, ¿no? Tilín, tilín, ¿cierto? Y ahí supuestamente es el momento más solemne. Según la Iglesia Católica, ese momento se llama la transustanciación. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Dicen que cuando esa campanita suena, Jesús baja del cielo y se mete dentro de la hostia. Ahora todo esto en la hostia parece un sol, ¿no? Porque es redonda. No sé por qué es redonda, bueno, sí sabemos por qué. Porque hay paganismo detrás de eso. Y entonces pesca el sacerdote la hostia y ¿qué es lo que hace? La parte. Hay sacrificio de Jesús de nuevo. Por eso cortó el continuo. Porque el libro de Hebreos dice que el Señor murió una vez y para siempre. Así de simple. Y no es este el tema mío en esta mañana, solamente estoy dando un ejemplo. Por eso dice, el santuario fue echado por tierra. ¿Por qué? Porque el Señor es el único intercesor. Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice. Pero este cuerno pequeño dice que Él puso un montón de sacerdotes. Y la gente va con estos sacerdotes y le dice, Padre, perdóname porque he pecado. Y el Padre le dice, yo te absuelvo. ¿Oh, en serio? ¿Puede un hombre absolver a otro hombre? ¿Cómo va a poder absolverme ellos que son más pecadores que nosotros todos juntos? Y si no, que vean todas las cosas que han estado destapando, abusos de niños, orgías, asesinatos, porque así es. Dice, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Todo esto lo ha hecho el cuerno pequeño. Es un movimiento, un poder político, religioso. Y dice también que es un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Claro, se cree, pues, el representante ¿de quién? De Cristo en la tierra.
¿Quién fue el que comenzó este asunto del cuerno pequeño? Es bien simple, hermanos. A través de las 4 bestias, Satanás trató de exterminar el verdadero pueblo de Dios, pero nunca pudo hacerlo. Aún más, la bestia que más le sirvió fue Roma, porque persiguió a los cristianos, hizo circo con los cristianos, los quemaban, los descuartizaban, se los echaban a las bestias y todo el mundo ahí gritaba, ¡ay, era un circo! Pero resulta que todo eso, en vez de funcionarle a Satanás para exterminar al cristianismo, el cristianismo cada vez se expandía más y más. Entonces Satanás cambió de plan. ¿Y qué dijo? No. Esto no me está funcionando. Entonces lo que voy a hacer ahora es que yo me voy a unir, entre comillas, a ellos. ¿A quiénes? A los cristianos. Y entonces ocurrió esto con Constantino. ¿Qué hizo Constantino? Supuestamente Constantino era un emperador, pero un día andando en su caballo se encontró con que, eso es lo que él dice, ¿no? Yo no sé si esto será verdad, para mí que es una mentira más de todas las que echan. Pero según él, iba en su caballo y de repente miró al cielo y vio a una cruz y vio al sol. El sol representa las religiones paganas y la cruz representa la religión cristiana. Y él vio que el sol y la cruz se unieron. Entonces dijo, la visión entonces para mí es que tenemos que unir el paganismo con el cristianismo y formar una nueva religión. Esa religión se conoce hoy en día como la religión católica, apostólica y romana. ¿Ok? Este es el comienzo. Ahora yo le pregunto, ¿se puede mezclar el paganismo con el verdadero cristianismo? El versículo que leyó nuestra hermana, y vamos a ir allá con él, Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Dice así, aquí está hablando Ezequiel contra su propio pueblo, contra el propio pueblo judío que estaba lejos de Dios. Y dice, sus sacerdotes quebrantaron, ¿qué cosa? Mi ley. Y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis sábados se escondieron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ¿qué, hermanos? Ahora fíjense bien, ¿sabe a quién le está hablando acá Ezequiel? Le está hablando a su propio pueblo, pero si usted se da cuenta, todo lo que le dice a su propio pueblo es lo que el cuerno pequeño está haciendo hoy en día con el mundo completo, el mundo entero. Mire, léalo, mire lo que le dice. Le dice, sus sacerdotes quebrantaron, ¿qué cosa? ¿Hay sacerdotes del catolicismo que quebrantan su ley? Todos la quebrantan, porque el sacerdocio no pertenece a ningún hombre, pertenece solamente a Jesús. Dice, ¿y contaminaron qué cosa? ¿Hay contaminación de los santuarios hoy en día? Total y completamente. Entre lo santo y lo profano no han hecho diferencia. Todas las cosas observadas por la iglesia, tristemente, son profanas. Y no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. No distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis sábados se escondieron sus ojos. La iglesia enseña que el día sábado pertenecía al pueblo judío y que ahora el nuevo día, ¿cuál es? El domingo. Escondieron sus ojos de mis sábados. Y yo, dice, he sido profanado en medio de ellos. Ahora fíjense bien. Este era el cuerno pequeño al comienzo.
Esto fue en el año 312. Aquí fue donde él supuestamente se convirtió al cristianismo, el año 312. Ahí se dio el vamos para que la Iglesia católica, apostólica y romana empezara una etapa que se le conoce como la Roma papal. La primera Roma era la Roma imperial. Ahora viene la segunda etapa, Roma papal. Y este cuerno pequeño se fortalece tanto, que finalmente se llega a convertir ¿en qué? En una bestia. Ya no deja de ser un cuerno pequeño, ahora es una bestia. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Versículo 1. Dice así: y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, igual que la Roma imperial. Y sobre sus cuernos 10 diademas. O sea, es un poder político, diademas es para lo político. Pero también sobre sus cabezas un nombre ¿de qué? De blasfemia. O sea que es un poder político religioso. Roma papal no es solamente una iglesia, también es un poder político, es una ciudad. Y el Papa no solamente es cabeza de la iglesia, también es cabeza de la nación de el Vaticano. Y miren lo que dice el versículo 2. Y la bestia que vi, la que sube del mar, o sea, de un lugar sumamente poblado, era semejante a un, ¿qué, hermanos? No, a un leopardo. ¿Dónde vimos el leopardo? ¿Dónde lo vimos? En Daniel 7. O sea, tiene parecido, esta bestia sacó algunas cosas de Grecia. Y sus pies como de oso, también sacó algunas cosas de Medo-Persia. Dice, y su boca como boca de león, también sacó otras de Babilonia. Pero mire quién le da el poder a esta bestia. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. ¿Quién está detrás de esta iglesia, hermanos? Satanás. Ahora son millones de cristianos católicos que siguen a este poder y se postran delante de él y no tienen idea lo que están haciendo, porque ninguno se pone a estudiar la palabra de Dios y creen todo lo que les dicen. Ahora yo le pregunto, ¿a quién se ha llamado para traer luz sobre las tinieblas en este tiempo? ¿A quién? ¿A quién, hermano? A usted. ¿A quién más? ¿A quién? Uy, no escucha casi nadie, ¿eh? Me debo estar quedando sordo yo, porque no escucho nada. Todo el pueblo adventista ha sido llamado para traer luz a un mundo cegado por las tinieblas, queridos hermanos. Ahora fíjense bien. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que este cuerno pequeño iba a intentar cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. Vayan al libro de Éxodo, capítulo 20. Rápidamente, porque si no, ustedes no están apurados, ¿cierto? Éxodo 20. Ahí tenemos los 10 mandamientos de acuerdo al día del Señor. Vamos a tomarlo del versículo 2 en adelante. Éxodo 22. Y vamos a poner los 10 mandamientos que están en el catecismo católico, para que usted vea la diferencia entre lo que está escrito en la palabra y lo que está escrito en el catecismo. ¿Ok? Y entonces, dice el primer mandamiento. Vamos a tomarlo del versículo 3. Dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento de ellos? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Se equivocó la Biblia.
¿Cierto? Se equivocó la Biblia, ¿cierto? No. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjese bien, ¿cuál es el mandamiento que ellos tienen en lugar de ese? No tomarás el nombre de Dios en vano. Eso está después, pero ese mandamiento, ¿qué hicieron con ese mandamiento? Lo abolieron. El de las imágenes lo abolieron. ¿Por qué lo abolieron? Porque ellos enseñan a adorar las imágenes. Lo quitaron de los mandamientos católicos. Después viene el cuarto. Te acordarás del día sábado, ¿para qué? Para santificarlo. No, me salté uno. El 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, que ellos lo pusieron en el segundo, este es el tercero. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y ahora viene el cuarto. El cuarto es, te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Decimos amén a eso, hermanos? Fíjense bien, el Señor está diciendo acá que el hombre tiene 6 días para hacer todas sus cosas, pero el séptimo son solamente para los negocios del Señor. Nada más. ¿Y qué pusieron ellos en el cuarto? No, en el tercero pusieron, santificarás las fiestas. ¿Santificarás? ¿Cuáles fiestas? ¿Está eso en la Biblia o no? Después dice, honrarás a tu padre y a tu madre, y la Biblia tiene, honra a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra se alarguen. Ahí está bien. Después dice, no matarás, ahí está bien. Después dice, no cometerás actos impuros. Acá dice, no cometerás adulterio, es mucho más específico. Después dice, no robarás, ahí también dice, no hurtarás. Después dice, no darás falso testimonio ni mentiras, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás a la esposa de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y por último dice, ahí están, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Qué hicieron? Pues eliminaron 2 y pusieron otros a su manera. Ahora fíjese bien, ¿por qué les presenté el cuerno pequeño? ¿Por qué le estoy leyendo esto? Porque quiero llegar a algo sumamente importante que nos está tocando a todos hoy en día. Este que está acá es un calendario. El calendario pertenece al mes de noviembre, ¿no es cierto? Todavía estamos en octubre, pero este lunes es el día 31 de octubre. ¿Qué se celebra el 31 de octubre? ¿El día de qué? Ahora fíjese bien. El primero es el día de todos los santos, ¿sí o no? Y el día 2 es el día de todos los muertos. Y el 31 es el día que todos conocemos como Halloween. ¿Ok? Halloween, para que usted entienda, es tomado de la palabra en inglés All Hallows
Eve, o sea, la víspera del Día de Todos los Santos. De ahí viene la palabra Halloween. Wikipedia nos dice claramente, hermanos, dice, el Día de Todos los Santos es una solemnidad cristiana. ¿Qué es lo que dice que es? ¿Usted sabe lo que es una solemnidad? No. Una solemnidad es algo santo. Le pregunto, ¿encontramos en la Biblia algo que diga que tenemos que celebrar a los muertos? Entonces, ¿es una solemnidad? No lo es. Pero ellos dicen que es una solemnidad cristiana. No es una solemnidad cristiana. Que tiene lugar el 1 de noviembre para las iglesias católicas de rito latino y el primer domingo de Pentecostés en la iglesia ortodoxa y las católicas de rito bizantino. Voy a tratar de hablar un poco más lento porque yo hablo rápido y así facilitarle un poco a la persona que está traduciendo. Dice, no se debe confundir con la conmemoración de los fieles difuntos. No confundir el Día de los Santos con el Día de los Muertos. En este día, la iglesia celebra una fiesta solemne por todos los difuntos que habiendo superado el purgatorio, miren lo que enseñan. ¿Existe la palabra purgatorio en la Biblia? ¿Existe algún lugar en la Biblia intermedio para los que mueren para llegar al cielo o hasta acá? No existe. Es otra de las tantas mentiras que ha inventado el cuerno pequeño. Por eso habla grandes cosas, por eso habla blasfemias, porque no enseña la verdad. Y entonces dice, una fiesta solemne por todos los difuntos que habiendo superado el purgatorio se han santificado totalmente, han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Por eso es el Día de Todos los Santos. No se festeja solo en honor a los beatos o santos que están en la lista de los canonizados y por los que la iglesia celebra un día especial del año. Se celebra también en honor a todos los que no están canonizados, pero viven ya en la presencia de Dios en su iglesia triunfante. Entonces esta iglesia dice que este día, el Día de Todos los Santos, está dedicado a todos los que fueron santos, o sea, alcanzaron la santidad después de la muerte y ahora están gozando delante de ¿quién, hermanos? De Dios, ¿en dónde? En el cielo. Eso es lo que la iglesia enseña. Ahora vamos a ver lo que habla del Día de los Muertos. Y esto lo encontré en inglés y lo puse en inglés porque me gustó cómo está escrito. Yo lo voy a traducir. El que habla inglés lo va a entender, pero sin ningún problema. Pero dice, history.com, dice, el Día de los Muertos es una observancia. ¿De dónde le echaron la culpa? A México. ¿A cuántos de México hay aquí? Levanten la mano. Vergüenza les debería dar. Le echaron la culpa a los pobres gente de México, ¿ok? Y es verdad, el Día de los Muertos es un día súper popular en México. O sea, la gente se sale en toda la calle, se disfrazan, comen, toman y bailan. Es una fiesta, pero ¿para qué le cuento? Celebran a los muertos, ¿ok? Claro, dice, es una fiesta o un feriado mexicano donde las familias le dan la bienvenida a las almas de los familiares que fallecieron por una reunión pequeña que incluye comida, bebida y celebración. ¿Qué les parece? Entonces todos los mexicanos ese día celebran con los difuntos y vienen los difuntos a la casa y toman y comen y lo pasan re bien. ¿Qué les parece? Ahora, ¿suena santo esto o suena profano? ¿Es bíblico esto o alguien está inventando estas cosas? Y entonces dice, esto es una mezcla, it's a blend
de la cultura ritual mesoamericana, pero también está metido en la cultura europea y la religión hispana. Dice, este feriado es celebrado cada año y pongan atención lo que dice, desde octubre 31 hasta noviembre 2. Entonces, ¿cuántas fechas están envueltas en estas tres cosas? 3. Y empieza por el día de Halloween. Ahora, le pregunto, ¿quién creó este calendario? ¿Quién puso las fiestas? ¿Quién la creó? ¿Quién? ¿El hombre? El cuerno pequeño, la Roma papal. Entonces, ¿usted piensa que esto es una casualidad? No, hermano, esto no es una casualidad. Dice, mientras octubre 31 es Halloween, noviembre 2 es el día de todas las almas o el día de los muertos. De acuerdo a la tradición, las puertas del cielo son abiertas a la medianoche de octubre 31. Las puertas del cielo, ¿ok? Y entonces los espíritus de los niños pueden reunirse con sus familias por 24 horas y los espíritus de los adultos pueden hacer lo mismo, pero en noviembre 2. Así que los que perdieron a sus hijos el lunes en la noche van a estar bien. Bueno, ahora entendemos por qué en Halloween se saca a los niñitos disfrazados. Oh, vamos a pasarlo bien hoy día. Todo el mundo, ¡ay, qué fiesta más linda! Hay que salir con nuestros hijos y hay que disfrazarlo de monito y de muerto. Y la gente lo encuentra fabuloso, fabuloso. Y comen y beben. Ahora entendemos por qué y de dónde viene todo esto. Vamos a seguir. Mira, esta es una foto del Día de los Muertos en ese famoso país, ¿no? No lo voy a mencionar para no pasar a llevar a nadie. Pero ya lo dije ya. Ahora yo le pregunto, ¿es la muerte algo que debemos celebrar? ¿Por qué no? Ya vamos a llegar a eso. Muyinteresante.com dice lo siguiente. El origen de Halloween tiene que ver con Irlanda y la cultura celta. Ahí es donde viene todo esto. Le echaron la culpa a México. Pero México, ¿qué hizo? Abrazó esta tradición. ¿Por qué? Porque México se abrió a toda la conquista de parte de los frailes que vinieron, ¿cierto?, de España, de los católicos, e hicieron lo que quisieron en México y hasta el día de hoy lo siguen haciendo, porque en México no vayas a decir algo de la Virgen de Guadalupe porque te cortan en pedacitos. A mí me pasó. Yo fui a predicar allá, el pastor se enfermó, me dijo, anda a predicar tú, y llegué y me puse a predicar y dije algo de la Virgen de Guadalupe o de la Virgen en general, lo que la Biblia enseñaba, y me estaban esperando abajo. ¿En serio? No estoy. Me dijo, a la próxima me dijo, me lo corto, si me toca mi virgencita, me dijo. Y estaba hablando en serio, hermano. Y yo, pues, no es chiste, es la verdad. Se lo digo en serio. No lo pasé muy bien esa vez. Era la primera vez que iba a hacer una campaña evangelística. Estaba recién comenzando, estaba dando mis primeros pasos y el pastor me usó porque se enfermó y me mandó a México. Y pues me pasó lo que me pasó. Y entonces, ¿a dónde me quedé acá? Entonces dice, el origen de Halloween tiene que ver con una tradición de origen celta, para celebrar el fin del verano y las cosechas irlandesas. Actualmente es una festividad que se celebra principalmente en el mundo anglosajón, así como Reino Unido y Estados Unidos, y en otros países como Canadá y Australia. Sin embargo, es cada vez más popular en el mundo entero, por lo que su influencia también ha llegado a México. Es un festejo que combina orígenes celtas
y cristianos relacionado originalmente con el final de la época de las cosechas y la llegada del equinoccio de otoño. Se trata de una fiesta de origen, ¿qué, hermanos? Pagano, que se celebra la noche del 31 de octubre, víspera del Día de Todos los Santos, y pusieron entre paréntesis su versión cristiana. O sea que hay versiones cristianas y versiones paganas. Como la Iglesia Católica la bendijo, ahora es una celebración cristiana, ¿no es cierto? No. No existen celebraciones paganas que se conviertan en celebraciones cristianas. Lo que es pagano va a continuar siendo pagano. Y lo que es de Dios no puede ser manchado con lo que proviene del paganismo. No podemos unir esas dos cosas. El Señor las quiere completamente aparte y usted y yo tenemos que ser sumamente cuidadosos porque Satanás constantemente está tratando de meter dentro de la iglesia el paganismo. De diferentes maneras, pero está tratando de hacerlo. Y entonces dice el mismo website, esta celebración tiene sus raíces en el antiguo festival celta conocido como Samhain, que significa fin del verano en lenguas gaélicas, y se trata de una de las fiestas más importantes de la Europa pagana, ya que marcaba el final de la época de cosechas. Además, coincidía con el descenso de la temperatura que traía consigo el inicio del otoño y la reducción de las horas de luz solar, la cual significaba el inicio de los meses más fríos y más oscuros del año. El 31 de octubre daba por terminada la temporada de cosechas en Irlanda para dar comienzo al Año Nuevo Celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. Ustedes saben que cuando los colonos llegaron acá, muchos de los que llegaron eran irlandeses de origen celta. Y de la cultura celta es donde encontramos las cosas ocultistas más terribles que existen. ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar de los druidas? No levanten mucho la mano, ¿eh? ¿Qué eran los druidas? Eran brujos, pero eran brujos tan poderosos que hasta los ejércitos temblaban cuando le decían que venían los druidas. Tenían un poder inmenso y todos eran de origen celta. Mire, el mal y el poder del ocultismo existe, hermanos. Satanás se presenta a todos aquellos que le siguen a él y a muchos les da poder. La otra vez me llamaron por teléfono y era un hermano y me dice, mire, pastor, necesito su ayuda. Es que yo tengo una cuñada, dejó a su esposo y se metió con un brujo. Pero este hombre es muy poderoso, ya ha matado como 5 personas con la brujería. Así que queremos que usted vaya a hablar con él, me dijo. Y me dijo, y él la tiene a ella, acuérdense, ella era casada, dejó a su esposo para irse con el brujo. Entonces después que estaba con él, le dijo, ¿sabes una cosa? Yo me voy a regresar con mi esposo. Y él le dijo, si te regresas con tu esposo, mato a tu esposo, a tu papá, a tu mamá y a todos los que se metan en mi camino. Así que lo estamos llamando a usted para que los libere, me dijo. Ahora fíjese bien, estas son las creencias de alguien que todavía está en la iglesia adventista. ¿Quién es el único que puede liberar, queridos hermanos? Usted y yo no necesitamos de ningún hombre para liberación. ¿Qué necesitamos para ser liberados con el poder de Dios? Necesitamos, primeramente, arrepentimiento si hicimos algo malo, arreglar las cosas que hicimos mal, si fueron cosas públicas, y obedecer a Dios y consagrarme a Dios. Entonces Dios va a actuar. Nosotros no somos como las iglesias que le dicen, vengan para acá, yo te voy a tocar y ahora vas a ser salvo y sano. ¿Ustedes han visto eso, no? Esa es una mentira, hermanos. Esa es una farsa.
Todos esos hombres que dicen que van y liberan, es una mentira. Dios te puede liberar a ti de cualquier cosa si te consagras al Señor. Y eso significa santificar tu vida, santidad en tu vida. Y entonces, estos hombres de Irlanda y celtas, bueno, todo esto en esa historia yo le tuve que explicar al hombre lo que significaba y lo que hacía y no había nada que pudiera hacer porque, número uno, la mujer no quería hablar con ningún pastor. Entonces, ¿cómo se le puede ayudar a alguien que no quiere? De ninguna manera, no se puede obligar a nadie, Dios no obliga a nadie. Y la cultura celta estaba metida en todas las cosas ocultismo, y de ahí viene la historia de los duendes, de que el arco iris, ahí hay un duende con una cosa con oro, y todas las historias medio raras, de allá vienen pues. ¿Por qué? Porque son sumamente paganos. Hay un dicho que dice, the luck of the Irish, la suerte del irlandés. Y eso es porque dicen que sí tienen tremenda suerte. Pero tienen suerte porque están metidos, tristemente, la mayoría, en cosas extrañas. Y entonces, dice acá, además, el 31 de octubre dice, dada por terminada la temporada de cosechas en Irlanda para dar comienzo al año nuevo celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. Durante esa noche, se creía que los espíritus de los difuntos caminaban entre los vivos y se realizaban fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos. Además, era habitual colocar una vela encendida en las ventanas para que los muertos encontraran su camino. Además de Halloween, en el calendario celta, el 31 de octubre se trataba de la última noche del año de ellos, en el calendario de ellos. Para los pueblos celtas, el año se dividía en dos periodos, la mitad oscura, que abarcaba el otoño e invierno, y la mitad clara, formada por la primavera y el verano. La creencia celta aseguraba que al principio de la mitad oscura, la división entre el mundo terrenal y el más allá se difuminaba, y que esta época era la más propicia para el regreso de las almas a este mundo. Por eso esa noche es tan especial para todos los que creen en este tipo de cosas. El Samhain iniciaba el 31 de octubre y unido al festejo del Año Nuevo celta, se alargaba durante ¿cuántos días, hermanos? Esta es una fiesta completa y totalmente pagana. Después le agregaron el nombre de los días de los santos y días de los difuntos. Pero venía desde el tiempo de los celtas. Y mire lo que dice acá. El 31 de octubre comenzó a equipararse con el Día de Todos los Santos. Una fiesta católica que honra tanto a los santos canonizados como al resto de quienes no tienen un día especial del año. Como al resto de quienes, un hecho clave para la consolidación de Halloween fue el cambio de fecha del Día de Todos los Santos, celebrado anteriormente el 13 de mayo, al 1 de noviembre, instituido oficialmente por Gregorio III, que era un papa, en el siglo VIII. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cambiaron las fechas para hacer coincidir el Día de Todos los Santos y lo metieron en los 3 días que venían y provenían de la cultura celta. ¿Ok? Ahora fíjese bien. Dice ellos que esa noche tenían contacto ¿con quién? Con los muertos. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Versículos 10 y 11. Deuteronomio 18, 10 y 11. La palabra de Dios
es súper clara al respecto de todas las prácticas que se realizan durante Halloween. Dice, número 1, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero. ¿Qué es el ágora? Es el horóscopo. Si usted está leyendo el horóscopo, no lo vuelva a leer nunca más, porque esta es una práctica que para Dios es abominación. Ni agorero, ni sortílego, ni nadie de nosotros deberíamos ir a echarnos la suerte con todo esto que tiran los huesos y no sé qué, un montón de cosas más. Ni hechicero. ¿Cuál es el hechicero? Ese que le dice, hoy sabe que a mí me gusta una chica y ni me mira. Ah, no se preocupe, yo se la voy a enamorar. Ahí le lanza un hechizo. ¿Okay? Ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa de delante de ti. Todas las personas que hacen este tipo de cosas, por ignorancia, el Señor lo acepta. Pero si tú estás aquí, tú me estás escuchando a través de las pantallas, de donde sea, el Señor prohíbe. Y si tú ya sabes esto y de aquí en adelante lo continúas haciendo, ya no tienes perdón por el pecado, porque ahora tienes conocimiento. Ahora fíjense bien, ¿por qué Dios prohíbe el contacto con los muertos? Si de acuerdo al cuerno pequeño, ya todos ellos ya fueron santificados, son santos, y se abren las puertas del cielo y vienen a la tierra y usted se puede contactar con ellos. Pero la palabra de Dios dice, abominación es el que contacta a los muertos. ¿Por qué? Usted y yo sabemos por qué. Porque los muertos no van a ninguna parte. Ni van al cielo, ni van a un infierno, ni se están quemando, ni salen del cuerpo, ni andan volando, ni están perdidos, ni están en el purgatorio, ni están haciendo absolutamente nada. Vamos a llegar a eso en un ratito. Este es uno de los símbolos de Halloween. ¿Cuántos de ustedes han pasado por la casa y qué es lo que ven ahí? ¡Ay, qué lindo! ¿Cierto? Una calavera y la ponen con cara bonita. Ahora, ¿qué representa la calavera en Halloween? Muerte. Para avanzar un poco más rápido, puse estos últimos versículos, los puse acá en la pantalla para que me diera el tiempo. Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa, hermanos? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, la muerte tiene relación ¿con qué, hermanos? Con el pecado. ¿Podemos celebrar la muerte entonces? Si celebramos la muerte, ¿estamos celebrando a quién? A Satanás. Porque Satanás fue el que trajo el pecado a este mundo. Y por causa del pecado ahora tenemos la muerte. Usted y yo no tenemos nada, ni queremos tener nada que ver con la muerte en absoluto, querido hermano. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, ok, es cierto, la paga del pecado es muerte, pero ahora el que se muere, se va después que se muere, ¿a dónde? Al cielo. Eso es lo que creen prácticamente, no solamente los católicos, también la mayoría de los protestantes creen exactamente lo mismo. ¿Sí o no? ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿Qué dicen ustedes? Ahora, es verdad que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí estamos de acuerdo todos en eso? ¿En qué nos diferenciamos nosotros con el resto de las iglesias con respecto a esta dádiva? ¿En qué? No, las demás iglesias también creen en Cristo. Pero fíjese bien,
el versículo anterior dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces la muerte es el resultado del pecado y es un castigo, es una consecuencia de la desobediencia. Significa eso que usted y yo, cuando por causa del pecado tenemos que morir, y si morimos, pero resulta que ahora, dicen que ahora morir es ir a estar ante la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado del pecado? Es un premio. Es un premio. Usted está pecando, no importa, se muere porque ahí va a estar, al otro día está con Dios. Entonces, ¿cuál es el castigo? No hay ninguno. Ahora fíjese bien. Juan capítulo 11, versículo 24, dice así. Esto fue cuando el Señor Jesús se acercó al lugar donde estaba Lázaro y ya llevaba 4 días muerto. 4 días llevaba muerto. Entonces sale Marta a recibirlo y le dice, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, le dijo. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ahora le pregunto, ¿estaba equivocada Marta cuando dijo eso o estaba en lo justo? Si ella hubiera cometido un error y el Señor Jesús estaba al frente, le hubiera dicho, Marta, no hay ninguna resurrección en el día postrero. Después que se muera se va a ir al cielo derechito, así que no te preocupes. ¿Fue eso lo que le dijo el Señor Jesús? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Le dijo, Marta, le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Claro, ahí estaba el Señor Jesús ese día. Él no tenía que esperar a la resurrección, porque la resurrección estaba delante de Él. Pero todos los demás tienen que esperar hasta que el Señor venga por segunda vez. Por ejemplo, Lucas 23, 42 al 44. Y lo puse en inglés porque lo saqué de la versión, la King James Version, que es una de las más apegadas a las versiones correctas. Porque hoy en día escriben cada cosa, hermano, que es terrible. Entonces dice, esto es cuando el Señor estaba en la cruz. Y ahí estaban los 2 ladrones. Y el ladrón le dice, y él le dijo a Jesús, Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Fíjese lo que le dice el ladrón. No le dice, acuérdate de mí para ir mañana contigo al cielo. No le dice eso. Le dice claramente, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuándo es eso? En la segunda venida de Cristo. Ahí viene. Y entonces dice, y Jesús le dijo a él, ciertamente te digo a ti, y le pusieron la coma ahí, pero antes no habían coma. La coma fue puesta por los que tradujeron la Biblia. Entonces le dije, es ciertamente te digo, le dijo a ti hoy, coma, ahí tendría que haber estado la coma, no acá, porque le cambia completamente el significado a la frase. Ciertamente te digo hoy, coma, tú estarás conmigo en el paraíso. Y es completamente, ciertamente te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Son 2 cosas completamente diferentes. Ahora, ¿el Señor fue al cielo cuando Él murió? El domingo cuando resucitó, llegó María Magdalena y ¿qué quiso hacer ella? Y le dijo, no me toques porque todavía no he ascendido a mi Padre. Así que es mentira que Él subió al cielo. ¿Se dan cuenta que la Biblia es consecuente con lo que enseña? Claro que es consecuente y usted y yo debemos entender esto. Ahora, ¿qué es la muerte, hermanos? ¿Qué es la muerte? Y ya estamos llegando casi al final. Es un sueño. Aquí hay varios muertos, ¿eh? Era un chiste para que despertaran, hermano, ¿ok? Vamos a ir al libro de Eclesiastés, hermanos.
Eclesiastés. Y esto para todas las personas que creen que los muertos pueden escucharnos, vernos y andan dándose vuelta por ahí. La Biblia es muy clara. Dice, Eclesiastés 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta ¿en qué? En olvido. O sea que ya no existen nunca más. También dice su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Versículo más categórico que esto, hermanos? No existe. Nunca más existe. Mira el versículo 10, el mismo capítulo. Todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el sepulcro, o en el Seol, como puede decir, a donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. No hay nada. ¿Qué es lo que hay en el sepulcro? ¿Qué hay? Hay obscuridad y silencio total. No hay nada de conocimiento, no hay bulla, el muerto no sabe nada, no entiende nada. El que está muerto puede estar muerto 3000 años y cuando el Señor lo despierte de la tumba, cuando se despierte Él va a creer que murió ayer. Porque no tiene conciencia de absolutamente nada más. Salmo 146, versículo 4, hermanos. Salmo 146, 4. Tomémoslo del versículo 3. Dice así, ¿ya lo tienen ya? No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Acá nos dice que no tenemos que confiar en ¿quién? En ningún ser humano para efectos de la salvación. ¿Por qué no? Porque él es igual a mí. Dice, sale su espíritu, el espíritu que el Señor le dio, el espíritu de vida, se vuelve a la tierra, se transforma en polvo, en el mismo día perecen sus pensamientos. O sea que ya no tiene más que conciencia de nada. Job capítulo 7, versículos 7 al 10. Job 7, versículo 7 al 10. Job pensaba que él se iba a morir porque él tenía una enfermedad y estaba cubierto y pensaba que iba a morir. Entonces escribió esto, inspirado por el Espíritu de Dios. Y le dice, acuérdate que mi vida es un soplo. ¿Por qué dice él que es un soplo? Porque cuando usted y yo vivimos es porque Dios nos dio el soplo de vida. Cuando morimos, el soplo de Dios, ¿qué hace? Se regresa a Dios y nosotros regresamos ¿a dónde? A la tierra de donde vinimos. Nos convertimos en polvo. ¿Ok? Entonces dice, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien, porque pensaba que se moría. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Y mire lo que dice después. Dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro ya no
subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. ¿Es categórica la palabra de Dios, hermanos? ¿Cuándo es que los muertos recuperan la capacidad de oír y de ir al cielo? ¿Cuándo es eso? Cuando el Señor Jesús venga. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a tomar desde el versículo 13. Dice así: mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No, mejor no digo nada con respecto a eso, ¿no? ¿Quiénes son los que duermen? Los muertos. Porque el Señor compara la muerte con el sueño. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo Jesús. Y entonces dice, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Los va a sacar de la tierra. Dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que estén vivos cuando el Señor venga por segunda vez, no van a llegar al cielo antes de los que están muertos, sino que van a llegar juntos. Dice, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora fíjense bien, si la palabra de Dios dice acá que cuando el Señor venga, Él va a hablar y va a decir, salid de la tierra, pueblo mío, y van a escuchar su voz y se van a levantar de los sepulcros. Qué ridículo es pensar que el Señor le va a decir, a ver, todos los que están en el cielo, bajen, métanse a los sepulcros porque los voy a resucitar. ¿Tiene sentido eso? Ninguno, no tiene ningún caso eso. Pero es lo que enseña la mayoría de los pastores hoy en día, hermanos. Es triste, pero así es. Y entonces dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí recién, para que nos unamos al Señor, primero tenemos que, ¿qué, hermanos? Resucitar, porque el muerto está muerto. Entonces, ¿quién es el que hace todas estas cosas? ¿Quién hace pensar al mundo de que los muertos están vivos y pueden oír? El cuerno pequeño. Uy, se me congeló esto. El enemigo. Mire, mi computadora, hermanos, está nueva. En mi casa la uso todo el tiempo y nunca me pasa, pero llego acá y se congela. Y justamente hablando de esto, porque el enemigo no quiere que yo muestre esto. Bueno, ahora sí. Ese es el Señor que le dijo, ya, retírate. Desapareció del frente también, por eso. Déjenme ponerlo. Porque no saben, hermano, porque no saben. Ahora fíjense bien, toda esta simbología de acá es la simbología que se utiliza para Halloween, ¿cierto? Murciélago, muerte, asesinato, brujería, que los muertos pueden escuchar y todas cosas que tienen absolutamente nada que ver con el reino de Dios. Y todas las personas dicen, pero si es solamente un juego, es solamente un juego.
¿En serio es un juego? Escuchen esto. Este hombre era satanista y advirtió lo siguiente. Dice, era satanista y advierte sobre Halloween. Juraban ante el macho cabrío y hacían un sacrificio humano. Ese día, el día de Halloween, es el día más esperado por todas las sectas satánicas del mundo. Por eso que se desaparecen niños, personas y animales, porque los sacrifican en la noche de Halloween. Ahora fíjense bien, ¿cuál dice que ante quién se juraban ellos? ¿Ante qué? Yo le pregunto, el macho cabrío representa a Satanás, pero también representa ¿a quién? A Cristo. ¿Se acuerda que echaban suertes sobre dos machos cabríos? Uno representaba a Jesús y era sacrificado, el otro representaba a Satanás y era echado ¿dónde? ¿En el desierto? Satanás se sienta y se cree en el lugar de Jesús. Y él se hace adorar por todo aquel que no conozca la forma correcta de adoración a nuestro Señor en el cielo. Y entonces todos los engaños que él pone, donde él puede llevar a la tierra y la gente diga, esto no tiene nada de malo, ¿qué tiene de malo el Halloween? Pues él está siendo adorado cuando entramos en las cosas que él ha puesto sobre este mundo. Mire lo que dice Apocalipsis 12:9. Dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién, hermanos? Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este mundo está lleno de demonios y de Satanás y de toda clase de espíritus malignos que hacen toda clase de apariciones, pero no son los muertos. Es Satanás y la tercera parte de los ángeles que lo siguieron, que viven en este mundo. Y cuando usted participa de todas estas cosas, por más simple que sea, si usted tiene una familia y la noche de Halloween usted se pone un disfraz y va con los niños, ya le mostré por qué salen los niños, de dónde viene de la cultura celta que pensaban que los espíritus de los niños salían en ese momento. Todo esto es paganismo. Y si usted acepta el paganismo, está adorando a Satanás. Así de simple. ¿Quién puso en el calendario estas fiestas? El cuerno pequeño, el papado. Roma es el que está detrás. ¿Por qué? Porque tiene que engañar. Esa es su obra en este mundo. No es la iglesia verdadera. La palabra de Dios lo dice claramente. Apocalipsis 17 nos dice claramente que, ¿cómo es que le llaman en Apocalipsis 17 a la iglesia católica? Dios. La ramera. Y dice que en su copa, en su cáliz, tiene solamente fornicación que le da de beber al mundo. Los alimenta con mentiras y con falsas doctrinas. ¿Quiere usted la verdad de la palabra de Dios? Estudie su Biblia. No crea todo lo que escucha y todo lo que ve. Estudie su Biblia. Va a encontrar cosas que le van a abrir sus ojos. Y aunque usted esté dentro de esta iglesia y conozca algunas bases, siga estudiándole, porque el Señor va a seguir dándole más luz y le va a entregar tanta luz que un día me va a decir, pastor, yo sé más que usted. Déjeme predicar a mí mejor. Y yo le voy a decir, adelante, predique. Si usted tiene más luz y el Señor lo puede hacer, no tengo ningún problema en dar un paso al costado. A lo mejor usted puede quedarse aquí y yo puedo hacer obra en otro lado. Dice 2 Corintios 11:14. Dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ¿qué, hermanos?
Oh, si Satanás se puede disfrazar como ángel de luz, puede tomar cualquier forma. ¿Podemos llevarnos con cualquier cosa que aparezca delante de nosotros con que es de Dios? Por supuesto que no. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que probar todos los espíritus si son de Dios. ¿Ya están cansados ya, cierto? Sí, están cansados, ya me di cuenta ya. Último versículo, hermanos. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Mateo 6, 9 y 10. Y está aquí al frente, lo pueden seguir. Dice así. Vosotros pues oraréis así. El Señor Jesús le dijo a su pueblo. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué es lo que le dijo? Santificado sea tu nombre. O sea, ¿quién es el que tiene que ser santificado? Dios. ¿A través de qué santificamos a Dios, usted y yo? A través de nuestra vida, de nuestra obediencia, de nuestras decisiones, de nuestros actos, de nuestras palabras, de la forma en que vivimos, de las cosas que vemos, de las cosas que escuchamos, de lo que leemos, de cómo nos vestimos, de todo lo que hacemos, santificamos el nombre de Dios. Pero el cuerno pequeño no quiere que santifiques el nombre de Dios. El cuerno pequeño quiere que santifiques ¿qué cosa? Las fiestas. Y las fiestas son satánicas. ¿Entiendes cuál es el propósito del cuerno pequeño? ¿Entiendes lo que quiere hacer él contigo, conmigo y con toda la tierra? ¿Entiendes tú que tú eres un llamado para llevar a todas esas personas que celebran todas estas cosas y piensan que no hay nada escondido, que es el engaño más vil que existe y que el domingo y que la noche de Halloween es la noche de todas las sectas satánicas y hay sacrificio de humanos y de animales? Hay una abogada, o es un abogado creo que, no me acuerdo bien, y este hombre presentó un recurso de amparo en la ciudad donde él estaba, porque justamente la semana antes de Halloween, el lugar donde se producían las adopciones de los animales, no quedaba ninguno. Todo el año estaba todo lleno de animales dispuestos, nadie se los llevaba, pero la semana antes de Halloween se los llevaron todos. ¿Sabe para qué se los llevaban? Para sacrificarlos. Y entonces esta mujer puso un recurso de amparo y dijo que durante el periodo de Halloween no se podía adoptar ningún animal de estos centros de cuidado para los animales. Hermanos, usted y yo fuimos llamados, y tal como dice esto, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como también donde en la tierra, pero especialmente donde se tiene que hacer la voluntad de Dios, aquí, en lo más profundo de mi corazón. Y tú que estás ahí y que a lo mejor vas a escuchar este sermón, no cierres tu corazón, porque las cosas que nosotros presentamos no es para atacar a nadie, pero sí es para abrir nuestra mente que ha sido engañada y cerrada por tanta falsa doctrina que el cuerno pequeño ha hecho en este mundo. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar. Número 261.
Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi fiador, mi fortaleza, obedezco si estoy en mí. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer. Que tu Espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Saben que el enemigo quiere que usted y yo nos rindamos a él. Y hace toda clase de engaños y mentiras y milagros mentirosos para acarrear incluso a los escogidos a seguirlo a él. Por eso este himno dice: yo me rindo a ti, Señor. ¿Qué significa rendirse al Señor? Significa que tú y yo vamos a hacer todo lo que está escrito en la palabra de Dios y que Él ha demarcado para que usted y yo tengamos un camino claro de lo que Dios espera, de lo que es santo y de lo que es profano, de lo que es verdadero y de lo que es mentira, de la adoración al enemigo y de la verdadera adoración. Estamos en el tiempo final. No necesito ser profeta para decir eso. Lo digo porque la palabra de Dios dice: cuando veáis estas cosas, sabed que el tiempo está cerca. Y todo está descrito. Mateo 24 lo dice claramente. Las conductas de la gente en la sociedad, la perdición sexual, las cosas de los hombres que no les importa nada ni nadie en la vida de un ser humano. Matan por las cosas más insignificantes, matan. No importa el respeto. El Señor Jesús dijo: como era en los tiempos de Noé,
y en los tiempos de Sodoma y Gomorra, así va a ser antes de la venida del Hijo del Hombre. Yo te pregunto, ¿estás listo para esa segunda venida de Jesús? Hemos santificado nuestra vida de tal forma que podremos estar de pie delante de Jesús el día que Él venga, lo podremos mirar a los ojos, podemos soportar la luz de su segunda venida, o seremos de los que digan, Señor, que las piedras nos caigan encima, porque no puedo mirar a aquel que está sentado en el trono. Todo depende de cómo esté nuestra vida. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cuántas veces estudias la palabra de Dios? ¿Cuántas veces abres tu Biblia y buscas al Señor en ella? ¿Cuántas veces oramos? ¿Cómo está nuestra vida y nuestra consagración? ¿Qué música escuchamos? ¿Qué es lo que leemos? Todo eso nos va a ir santificando o nos va a ir alejando de los caminos del Señor. Y a esta hora quiero orar. Quiero orar por aquel que le diga al Señor y que tenga la honestidad y la valentía de decirle, Señor, yo quiero ser salvo, pero no estoy bautizado. Nunca he tenido ni he tomado la decisión de entregarme a ti. No sé qué estoy esperando, pero sé que ese es el camino o la puerta al camino a salvación. No sé si aquí habrá alguien en este momento que todavía no ha sido bautizado de acuerdo a lo que el Señor Jesús está pidiendo. Todo aquel que no haya sido bautizado, tal como le dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no verá el reino de Dios. Si tú todavía estás luchando contra la entrada en el reino de los cielos, pero tú quieres ayuda para que el Señor te tome en sus brazos y quieres decirle eso a Él, que quieres ser bautizado o bautizada, yo te invito a que vengas aquí, en esta hora, aquí al frente, y que le digas, Señor, ayúdame a tomar ese paso. ¿Hay alguien aquí que todavía no ha sido bautizado, pero quiere en algún momento sellar su pacto con Él? ¿Hay alguien aquí? Parece que no. Yo estoy seguro que aquí hay personas que no han sido bautizadas, pero si el Señor está hablando a tu corazón ahora, no le pongas resistencia. No es conmigo el que vas a hacer un pacto, es con nuestro Dios que está en el cielo. Pero ahora la segunda pregunta es, ¿hay alguien aquí que le quiera decir al Señor, Señor, yo ya soy bautizado, pero necesito ayuda? Reconozco que muchas veces me salgo del camino, me equivoco, me desvío, quito los ojos de Jesús y necesito ayuda y confieso delante de ti, Señor, y delante de la iglesia que ahora más que nunca necesito consagración para ser salvo en el tiempo del fin. ¿Hay alguien aquí que quisiera decirle eso al Señor? Amén. ¿Hay alguien más? Amén. Amén. A esos dos jovencitos. Amén, hermana. ¿Alguien más quiere decirle al Señor? Amén. Amén. Amén, brother. Amén. Todos aquellos que levantaron su mano y que le quieran decir al Señor, Señor, aquí estoy. Reconozco que necesito cambios en mi vida, pero también reconozco que tú me puedes transformar y cambiar. Yo te pido que vengas acá al frente. Yo quiero orar por ti. Quiero orar contigo. Amén. Amén. Acérquense, acérquense, no tengan pena, pasen. Acérquense no al hombre, sino que al Señor de los cielos,
el que te está mirando y el que está anotando tu nombre y el que está anotando también los pensamientos que tienes dentro de ti en estos momentos. No estás haciendo un pacto con ningún ser humano, estás haciendo un pacto con el Señor. Y si Dios en esta hora te está hablando y te está diciendo, tiempo es de que tú y yo vengamos a un acuerdo que perdure hasta el día de mi segunda venida. Vamos a orar. Al que pueda, que se arrodille. Oremos. Padre Celestial, este mundo está plagado de engaño, de mentira, del enemigo y sus tretas. Él es el padre de la mentira y todo lo que él ofrece, pues de verdad no tiene absolutamente nada. Tu única verdad es tu palabra, tu ley y tu Hijo. Y nosotros en esta hora queremos rogarte, Señor, que a través de tu Hijo podamos llegar al trono de la gracia en esta hora. Con esta oración rogándote, Señor, que nos ayudes para elevar nuestra mente y corazón a ti y comenzar a vivir vidas purificadas y santificadas por tu poder. Que tu palabra pueda morar en nosotros. Que tu Espíritu Santo nos dé el colirio para escoger entre lo santo y lo profano. Que estemos llenos de tu Espíritu Santo para saber determinar cuál es la verdad y cuál es la mentira. Perdónanos, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona todo lo que nosotros somos y haznos, Señor, un pueblo distinto, un pueblo diferente, un pueblo que pueda alcanzar a todos los demás que tristemente no entienden absolutamente nada de lo que es tu palabra, tu profecía, tus advertencias y el amor que has puesto en cada una de estas páginas. Señor, revélate a nosotros en forma individual. Cambia nuestras vidas, así como transformaste la vida de Saulo de Tarso para convertirse en Pablo. Que nosotros seamos Pablo, que dejemos de ser el Pedro antes de Jesús y nos convirtamos en ese Pedro lleno de amor y de ternura como Juan llegó a convertirse. Danos, Señor, lo que necesitamos y quítanos lo que es estorbo para el avance de tu obra en nosotros. Lávanos con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Purifícanos con un carbón encendido tomado del cielo. Toca cada mente y cada corazón de aquellos que están en este momento orando junto conmigo, Señor. Y cuando nos levantemos de estas rodillas, que no seamos los mismos, que no pasen 2 segundos y comencemos a pensar cosas indebidas y a mirar el mundo con los ojos de un mundano, sino de alguien que ha nacido en espíritu y en Jesús. Tómanos con tu mano poderosa. Sánanos, libéranos y sé, Señor, nuestro Salvador personal, nuestro mejor amigo, nuestro Dios y nuestro Rey. Reina soberano en nuestro corazón. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Y su pueblo contesta: amén y amén, Señor. Amén.